Buenas noches, mi nombre es Elber Herrera, estudiante de electromecánica de Castilla. En la noche de hoy voy a explicar lo que son las dos leyes de Kirchhoff. La primera ley que nos habla de los nodos y las corrientes, y la segunda ley que nos habla de mallas y diferencia de potencial o voltaje. Vamos a trabajar sobre este circuito. Una fuente, una resistencia, un nodo, nuestra segunda resistencia, que para nuestro ejemplo esto sería una malla, voltaje, ¿sí? Trabajamos con otra resistencia, una segunda malla, y vamos a trabajar con una tercera malla. Como vemos en el ejemplo, son dos fuentes de alimentación. Entonces tenemos una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y una resistencia 4. Bueno, pero lo primero que hay que decir en nuestra primera ley, que nos habla de las corrientes, nos habla sobre los nodos. Pero ¿qué es un nodo? Un nodo es esta parte. Un nodo es un punto en donde nos entran y salen corrientes. ¿Y qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? La primera ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran y salen de este nodo es igual a 0. ¿Sí? Entonces, para nuestro ejemplo que tenemos aquí, este nodo, nos va a decir que hay que aclarar que las corrientes que entran son positivas al nodo, que en este caso sería así, y las que salen son negativas. Y nuestra segunda ley de Kirchhoff nos habla de diferencia de potencial o voltaje y mallas. ¿Pero qué es una malla? Una malla es este circuito, una segunda malla, una tercera malla, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Kirchhoff? Nos dice que la sumatoria de la diferencia de potencial de una malla o la diferencia de voltaje de una malla debe ser igual a 0 entre los componentes que participan. ¿Sí? Entonces el ejemplo más claro es que sería el voltaje que trabaja, ¿cierto? Más el voltaje que participa en la resistencia 2, más el voltaje que participa en la resistencia 1 debe ser igual a 0. Esa es la segunda ley de Kirchhoff, la cual nos habla de diferencia de potencial en mallas. Entonces, la primera ley de Kirchhoff nos habla de nodos, sumatoria de corrientes es igual a 0 en un nodo, y la segunda ley nos habla de sumatoria de diferencia de potencial o voltaje es igual a 0 entre los elementos que participan en una malla. Vuelvo a repetir, esta es la malla 1, malla 2 y malla 3. Gracias.